Hola muchachos. Buenas noches, Una doctor. pregunta. Buenas noches. ¿Sí se logra lo que estoy proyectando? Sí, doctor. También se ve el módulo en miniatura también. Ah, De la bacán. presentación. Ya, bien. A ver, vamos a ver esto. Es un momentito. Vamos a ver. Ya. Ahí creo que se ve mejor. Listo. Bueno, muchachos, el día de hoy, según lo programado para esta semana, es hablar sobre la fisiología de las secreciones salivales, gástricas e intestinales, ¿no? La clase del día lunes, por una situación del horario, se va a dictar esta hora. Espero que esto le pueda servir de guía para que a la hora que ustedes estén estudiando su libro, pues le vaya generando una forma más fácil de entender el capítulo, ¿sí? Ya saben, cualquier duda o consulta, aquí estamos para resolver. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy es explicar las bases fisiológicas de la secreción salival y gástrica, identificando sus componentes y funciones. También vamos a describir los mecanismos de regulación, fase de la secreción gástrica, como la fase vagal, gástrica e intestinal, además de los factores defensivos del estómago y del tubo digestivo, ¿no? Recordar que en toda la longitud del tubo digestivo vamos a encontrar dos tipos de epitelios. En el primero vamos a encontrar un epitelio desde la boca hasta prácticamente el ilio, ¿verdad? Y en un segundo, las glándulas mucosas que van a estar distribuidas desde la boca hasta el ano, que van a aportar un moco para la lubricación y protección de todas las regiones de este tubo digestivo. Dentro de estas glándulas, que van a estar asociadas a nuestro tubo digestivo, encontramos a las glándulas salivales, al páncreas, el hígado, que van a generar secreciones para la buena digestión, la emulsión de los alimentos, y así se logre el proceso digestivo. Las glándulas que vamos a recordar rápidamente son las glándulas salivales, que son consideradas unas glándulas acinares por la forma que tienen. Son unas glándulas merocrinas por la forma de producción. Un recuento anatómico rapidito nomás, como para entrar al tema. La glándula parótida, ya recordarán de localización preauricular, aquí lo observamos, preauricular, retromandibular, entre la rama de la mandíbula y el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Presenta una secreción exclusivamente serosa. Su conducto excretor es el conducto de Steno, que desemboca frente al segundo molar superior, no se vayan a olvidar. Revisando algunas preguntas para ciencias básicas, cuando viene el examen para el internado o el residentado, siempre preguntan dónde se localiza la desembocadura de la glándula de la parótida, ¿no? Recuerden, ¿no? Frente al segundo molar superior. Y presenta unas relaciones importantes, porque a la hora de diseccionar el cuerpo, sobre todo la región mandibular y massetérica, encontramos el nervio facial que atraviesa esta glándula. También la arteria carótida externa, ¿verdad? Para meterse justamente a la cara y ramificarse. Y también vamos a tener a la vena retromandibular, ¿no? En este caso, esas son las referencias anatómicas que tiene la glándula parótida. ¿Cuál es la importancia salival? Es la principal fuente de amilasa salival, ¿sí? Que se va a encargar de degradar
los carbohidratos y el volumen que aportan de saliva aproximadamente del 20 al 25%. En otros libros dicen hasta 30, ¿no? Pero ese es el porcentaje que produce de producción de saliva de esta glándula. También vamos a tener la glándula submandibular. Esta se localiza en el triángulo submandibular que se encuentra por debajo del cuerpo de la mandíbula. Aquí lo tenemos. Presenta una secreción mixta, es decir, es serosa y mucosa, de predominio seroso. Sí, eso es correcto. Predomina la porción serosa de la saliva. Presenta su conducto excretor, que es el conducto de Wharton, ¿verdad? Que desemboca a los lados de la carúncula sublingual. La importancia funcional es que produce la mayor parte del volumen salival, no se olviden. Esa es una estimulación vagal, por ejemplo, o del parasimpático, ¿no? La cialorrea. Cuando nosotros tenemos a un paciente por estímulo vagal o del parasimpático, el paciente empieza a producir gran cantidad de saliva serosa, ¿no? Bastante producción de saliva. Es por estimulación de la glándula submandibular, ¿no? Hasta un 70% de la saliva es producida por esa glándula. Y la inervación parasimpática es a través del facial, a través de su rama submandibular y la sublingual, ¿no? Aquí de repente siempre recordar que si es verdad que el facial atraviesa a la glándula parótida, pues no le da mucha inervación, sino que es a través de las ramas submandibular y sublingual que llega a la glándula submandibular. Además, también va a haber una rama del nervio glosofaríngeo que sí va a llegar a la parótida, ¿no? Y que también va a compartir su inervación con esta glándula. Su inervación simpática, porque esta tiene doble inervación, va a ser a través de los plexos perivasculares, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que recordar cuáles son de repente las ramas del facial, que es lo que nos va a servir, ¿no? Como referencia, básicamente, ¿no? Pues tenemos 6 segmentos. Uno de ellos se va a denominar el submandibular, el otro es el sublingual, pero también vamos a tener parte de este nervio que va a llegar a la porción petrosa, ¿verdad? Justamente para llegar a detrás del oído. También le dará ramas para los dientes, ¿verdad? También va a presentar unos núcleos, el núcleo motor facial, el salival superior, el del solitario que forma con otros nervios que vienen para la degustación, e incluso recibe una pequeña comunicación con el núcleo espinal del trigémino, ¿no? Para la parte de la producción salival cuando uno mastica, ¿no? Entonces, este nervio, el nervio facial, es muy importante para recordarlo, ¿no? También llega pues hacia la lengua para formar la cuerda del tímpano, unos nervios auriculares posteriores. Sí, esas son las ramas del facial que se acordarán, ¿no? Y sus 5 ramas finales, ¿no? Creo que todos ustedes deben de recordar: la rama temporal, la arteria cigomática, nervio cigomático, el bucal, la rama cervical y una marginal, ¿no? Que son básicamente toda la inervación que da el facial cuando ingresa hacia la cara, ¿no? La vascularización es abundante, acorde a la actividad secretora que tiene, ¿no? Gran cantidad, que viene rama de la arteria carótida externa, ¿no? La glándula sublingual se localiza en el piso de la cavidad oral. Aquí lo vemos debajo de la lengua. Aquí está, miren, ahí está, debajo de la lengua. Su secreción también es mixta, pero a diferencia de la producción de la submandibular,
ese es de predominio mucoso, ya no es seroso. Su conducto excretor, el conducto de Revinus, también denominado conducto de Bartolín, ¿sí? La importancia funcional es la secreción viscosa y lubricante, porque es moco prácticamente, para que resbale el bolo alimenticio, en un volumen del 5 al 10%, dice la literatura, ¿no? Con lo cual se completa el 100% de la producción salival a través de las glándulas salivales mayores, ¿no? Que así se les denomina. La unidad secretora para esa glándula, ya que es mucosa, es el acino, y va a presentar los acinos serosos, que producen granos de zimógeno, mientras que los acinos mucosos, que presentan secreción rica en mucina, ¿no? Y los acinos mixtos, también llamados las semilunas de Giannuzzi, que son prácticamente cerosas, ¿no? Por eso que mayormente son mucosos más que cerosos, ¿no? Ahora, acá tenemos un resumen de cómo es la producción de la saliva. La parótida 25%, la submandibular es 70% y la sublingual es 5%, ¿no? La producción de saliva diaria, como deben de recordar ustedes, de litro a litro y medio. Un litro, la mayoría de libros puede referirse, con un pH entre 6 a 7, no es un pH ácido como tal, pues es ligeramente alcalino. Esta producción puede aumentar en casos de estimulación parasimpática o puede disminuir en casos de estimulación simpática, ¿no? Deben de recordar eso ustedes. Ahora, la regulación nerviosa a través de la estimulación parasimpática es gracias a los núcleos salivales superior e inferior que vienen del tronco encefálico del tracto solitario, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces vienen los núcleos salival superior e inferior y viene a través de los diferentes ganglios, ¿no? El ganglio submandibular, el ganglio óptico y vienen los nervios. Recuerda que el tracto solitario va a estar formado por el séptimo, el noveno y el décimo, ¿no? El vago. Y así es como se da la inervación parasimpática, ¿no? A través del ganglio submandibular, la glándula submandibular, a través de la cuerda del tímpano para la glándula sublingual y a través del nervio glosofaringeo y el vago para que lleguen al ganglio óptico a través de la glándula parótida. En cambio, la estimulación simpática, que regula y disminuye la producción de saliva, ¿cierto? Va a estar dado a través de los ganglios cervicales superiores, que van a acompañar a los vasos sanguíneos, sobre todo a los vasos sanguíneos de la región cervical, tanto a los cuerpos carotídeos como los cuerpos aórticos. Ahí se van a encontrar la estimulación simpática. Dicen que un factor secundario que influye en la secreción de la saliva es la cantidad de sangre que llega a las glándulas, ¿no? Cuanto más sangre llega a una glándula, mayor producción de saliva, ¿no? Es por eso que cuando hay una vasodilatación, pues haya un aumento de la producción, ¿no? Las señales nerviosas parasimpáticas que inducen una salivación copiosa dilatan también de forma moderada los vasos sanguíneos, ¿no? Y al haber una vasodilatación de estos vasos sanguíneos, genera justamente mayor aporte sanguíneo y por ende mayor producción de saliva. Creo que este es un concepto sencillo y fácil de recordar, ¿no? El parasimpático hace vasodilatación. Al haber vasodilatación, hay mayor aporte sanguíneo, más sangre en la glándula genera mayor producción saliva. Ahora, ¿cómo es que el acino se convierte en la unidad funcional de esta glándula? Pues recuerda que los acinos son los productores de una secreción. En este caso tenemos el acino, la glándula acinosa o acinar por la forma alveolar que tiene, ¿no? Pero también hay unas acinos mixtos, es decir, que tiene una parte alveolar, como tú ves aquí, pero también tiene una parte tubular, que es esta, sería de acá, ¿no? La parte tubular y la parte alveolar.
Entonces, las células acinares van a secretar o son células secretoras en una estructura esférica o alveolar, liberando su contenido hacia el centro, ¿no? Hacia un conducto. Mientras que las células de los conductos o células ductuales, que son estas de aquí, se encargan de trasladar esta secreción para llevarlo hacia el poro o hacia la parte externa de esta glándula, ¿no? Que es más o menos la secuencia de cómo sale de la glándula la saliva. Recordar que las glándulas que producen saliva serosa van a estar relacionadas con la tialina o alfa-amilasa, que son las encargadas de degradar los carbohidratos como el almidón. Es por eso que algo que ustedes conocen desde hace mucho tiempo es que los almidones son degradados o inician su degradación en la boca, ¿no? Gracias a la tialina o alfa-amilasa. En cambio, la secreción mucosa, que es una secreción más espesa, con mayor mucina, nos ayuda para la protección de la superficie por donde va el bolo alimenticio y además que lubrica para que el bolo alimenticio pueda avanzar con más facilidad sin generar daño en el tubo digestivo superior, ¿no? En la vía alta. Aquí podemos ver un resumen donde te habla de las glándulas parótidas, serosa. La submaxilar y la sublingual son mixtas, ¿sí? Recordar que la submandibular es más serosa que mucosa, igual la sublingual es más mucosa que serosa. Pero también hay unas glándulas microscópicas, ¿no? Que son las encargadas de producir moco. Igual contribuyen a un porcentaje menor al 2% para la producción de saliva. Ahora, la saliva no solamente es agua. La saliva no solamente es mucina. La saliva también presenta grandes cantidades de potasio, de bicarbonato, ¿sí? De iones de sodio y de cloruro, que a veces puede ser incluso menor en la saliva que en el plasma. ¿Cuáles son la cantidad de concentración que tiene? De cloruro de sodio presenta 15.000 equivalentes por litro de saliva, de potasio 30.000 equivalentes, de bicarbonato de 50 a 70.000 equivalentes por litro. Ese es un datito para que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? No se vayan a olvidar este dato. Entonces, cuando una persona está con cialorrea, no solamente está eliminando agua o líquido, sino también está descompensando la parte electrolítica, por lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ya que al tener gran cantidad de potasio la saliva, y si una persona vomita esa saliva, pues estaremos perdiendo de forma muy significativa grandes cantidades de potasio y de bicarbonato, lo que generaría una descompensación y puede generar incluso problemas como la hipopotasemia o incluso una acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica por la pérdida del bicarbonato. Aquí podemos ver cómo son las sustancias como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, ¿no? Se eliminan por la saliva, pero también hay un proceso de reabsorción a través del tubo, ¿no? Donde el sodio regresa, se secreta potasio, se absorbe cloro y se secreta bicarbonato, ¿no? Que también es una forma como ocurre en el riñón, ¿no? Básicamente eso. Aquí podemos ver cómo es que es el intercambio, ¿no? Que habíamos estado hablando, ¿verdad? Esta es la parte ya externa de la glándula. Esta es la glándula propia y acá está el capilar, ¿no? Entonces, del capilar sale el potasio para ingresar a la célula. Ese potasio, a través de una bomba de sodio-potasio, va a salir hacia el exterior, ingresando el sodio para luego ingresar hacia la sangre. Es así como se reabsorbe, ¿no? El sodio se reabsorbe, se elimina el potasio y ahí es un control, ¿no? Igual para el cloro y el bicarbonato, ¿no? Este bicarbonato que viene de la unión del CO2 más el agua, se pierde un hidrógeno
y este es el bicarbonato que se excreta, ¿no? A cambio de una molécula de cloro, el cual el cloro luego va a ingresar también de forma, diríamos, pasiva, sin gasto de energía. En cambio, acá sí va a haber gasto de energía, ¿no? Entonces, esa es la forma como se da el intercambio entre el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Ahora, la reacción activa de iones sodio a lo largo de todo el conducto salival también va a haber la misma secreción de ion potasio. Por eso se dice que este intercambio activo reduce la concentración salival de sodio al tiempo que aumenta el potasio. ¿Por qué? Porque al estar regresando el sodio hacia la célula, se intercambia con el potasio, disminuyendo la concentración de sodio en la saliva y aumentando la concentración de potasio. Sin embargo, la reabsorción de sodio supera la secreción del potasio, por lo que en los conductos salivales se crea una negatividad alrededor de menos 70 milivoltios, ¿no? ¿Esto qué facilita? Facilita la reabsorción pasiva de iones cloruro, lo que les había puesto acá. Acá, miren, chicos, ¿no? Menos 70 milivoltios. ¿Esto que genera? Que el cloro pasivamente vaya. O sea, que no necesita una bomba de intercambio con el bicarbonato, sino que puede. ¿Y esto qué genera? Una hiperpolarización de la membrana. Sí, esto genera, por lo general, hiperpolarización de la membrana. Las concentraciones de salivales de iones cloruro descienden y se acopla a las bajas concentraciones de iones sodio, ¿no? También dentro de la saliva, ¿no? Y en segundo lugar, el epitelio ductual secreta iones de bicarbonato hacia la luz del conducto a cambio de los iones de cloro, ¿no? ¿Qué ocurre en condiciones de reposo? ¿Qué sucede con la saliva? Pues los iones sodio y cloruro, que van a estar alrededor de 15 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Que representa más o menos la séptima y la décima parte de sus concentraciones en el plasma. Recordemos la concentración del sodio y el cloruro. El potasio, 30 miliequivalentes, 7 veces mayor que en el plasma. Y el ion bicarbonato, de 50 a 70 miliequivalentes, que aproximadamente es de 2 a 3 veces mayor, ¿no? Más o menos 20, 24, hasta 30 es la concentración de bicarbonato en el plasma. Aquí en la saliva es de hasta 70 miliequivalentes. Entonces, ¿qué sucede durante la salivación máxima? Las concentraciones iónicas cambian de manera muy considerable. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad de formación de la secreción primaria por los acinos aumenta hasta 20 veces. ¿Esto qué hace? Que se secrete mayor cantidad de saliva a través de los conductos. Esto genera que el acondicionamiento ductual quede muy reducido y esto obviamente va a disminuir la reabsorción de sodio y de cloro, generando una salida mayor, ¿no? Por eso dice que la concentración de cloruro de sodio en ella es alrededor de la mitad o 2/3 partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que de potasio solo se eleva 4 veces. Esto debido a que, como hay mayor flujo de saliva, no va a haber un intercambio moderado de estos iones, sino que al salir más saliva, rápidamente el sodio y el cloro pasan por el epitelio, no van a tener tiempo suficiente para intercambiarse, por lo cual hay un aumento de la concentración de estos iones dentro de la saliva. Lo mismo hace que como el potasio no puede intercambiarse a esa misma velocidad, también disminuye considerablemente. No va a ser 7 veces, sino hasta 4 veces la concentración de potasio y de bicarbonato. Aquí hay un cuadrito comparativo entre las 3 glándulas, parótida, submandibular y sublingual. Es un cuadrito de resumen de lo que hemos estado hablando. Y aquí es la parte fisiológica, ¿no? Cómo está la saliva, cuál es el mayor concentración que presenta, su función, la inervación parasimpática, qué ganglio utiliza cada uno de estos nervios.
la respuesta a estímulos y el control hormonal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene esta saliva? Después que hemos visto cuáles son sus características. Pues función, lubrica el alimento, protege los dientes contra el ácido, ayuda a la protección contra bacterias a través de los tiocianatos, ¿no? Eso gracias a la mucina que se produce. También va a tener una función digestiva debido a que la alfa-amilasa digiere el almidón, la lipasa inicia la digestión de grasas, hay proteasas que también pueden iniciar la digestión de proteínas, ¿no? Pero principalmente la alfa-amilasa, ¿no? O tialina también denominada. A través de la lisozima, de las peroxidasas, la lactoferrina, las histatinas y las citatinas, se genera todo un ambiente antimicrobiano, por lo que la saliva genera una función de ser agente antibacterianos o antimicrobiano. Yo prefiero ponerle antimicrobiano porque no solamente son las bacterias, puede haber virus, parásitos, hongos, protozoos, etcétera, dependiendo de lo que te lleves a la boca. Por eso que es importante que ustedes, cuando sean profesionales ya de la salud, hagan la promoción de la salud. ¿Y cómo se hace la promoción de la salud? Identificando factores de riesgo dentro de la población de la cual ustedes van a estar a cargo. Y uno de los factores de riesgo es la falta de lavado de manos. Cuando antes de la pandemia, las tasas de GECAS, de gastroenterocolitis aguda, diarrea, si tú quieres llamarlo de una forma más sencilla, era muy alta entre toda la población, incluso de población menor de 5 años. Con la pandemia y todas las medidas que se tomaban en los hogares, ¿no? De lavarse las manos, bañarse cuando veníamos de la calle, no dejar que el piso esté sucio, y si estaban en casas que no tenían las condiciones como un piso de cemento, etcétera, pues utilizaban bolsas en los pies para evitar la propagación del virus. Esta cantidad de porcentaje o esta incidencia de enfermedad diarreica en menores de 5 años disminuyó, muchachos, con lo cual se comprueba que no es que los niños sufran de deposiciones líquidas por su edad, es por la falta de higiene, ¿no? Y abusamos de la saliva, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso para que cuando usted ya sea el momento de atender a sus pacientes, como parte de la atención también sea la promoción de la salud. Tenemos otros tipos de antifúngicos y antivirales, como la inmunoglobulina A, que se encuentra en las secreciones, las cistatinas y las cistatinas, ¿no? Esos están siempre para eliminar los antifúngicos, sobre todo, ¿no? Son antifúngicos muy importantes. También la presencia de bicarbonato, fosfatos y proteínas protege los dientes y los tejidos de acidez, al igual que el calcio, fosfato y proteínas ricas en prolina, que van a ayudar al mantenimiento, ¿verdad? Al mantenimiento que lo tenemos, del contenido mineral del esmalte dental. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta respecto a las glándulas salivales? ¿Se está escuchando bien, chicos? Sí, doctor, todo claro. Muy Todo bien, claro. muy bien, entonces. Pasamos a una parte de la clase quizás con más complejidad por la cantidad de células, por la cantidad de secreciones que se eliminan, pero creo que también es importante referirnos a las glándulas gástricas como aquellas glándulas que están formadas por unas células mucosecretoras, ¿sí? Cuya función prácticamente es defender al tubo digestivo de la acidez del estómago a través de la producción de moco, bicarbonato, pero también de la producción del ácido clorhídrico para que se pueda activar el proceso de digestión o el proceso digestivo, y así los alimentos puedan seguir degradándose hasta formar moléculas pequeñas, de tal forma que el epitelio del tubo digestivo
básicamente el intestino delgado, pueda absorber y asimilar los nutrientes, dejando pasar hacia el tubo digestivo inferior o intestino grueso o colon los alimentos que no fueron digeridos o que no han sido absorbidos, ¿no? Y aquí vamos a tener ciertas glándulas, como las glándulas tubulares, como las oxínticas o gástricas, las pilóricas, las parietales, ¿verdad? O simógenas, oxínticas, parietales y las fúndicas también tenemos. Vamos a ver. Respecto a las glándulas o células que se encuentran en la superficie del estómago, es importante recordar que tenemos unas glándulas llamadas oxínticas, ¿no? Y esas glándulas oxínticas o gástricas encontramos tres tipos. Encontramos a las mucosas, encontramos a las células parietales y tenemos a las células principales. Ojo, las células parietales, productoras de ácido clorhídrico, ¿verdad? Y factor intrínseco de Castle. Las células principales, productoras de pepsinógenos, se no pueden olvidar, una pregunta muy fácil. Y las células mucosas, las productoras del moco, ¿no? Un moco lubricante rico de bicarbonato, ¿no? Esas se encuentran en el 80% de todo el estómago. Básicamente en el cuerpo y fondo gástrico. Y respecto a las glándulas pilóricas, estas glándulas pilóricas son productoras de moco que protege justamente al antro pilórico de la acidez del estómago. Y aquí vamos a encontrar una célula llamada la célula G, no sé si se acuerdan. Las células G son las células encargadas, son células endocrinas, células encargadas de producir una hormona como la gastrina, que me va a asegurar la producción mínima de 70% de ácido clorhídrico o jugos gástricos para la digestión de los alimentos. Estas se encuentran alrededor del 20% del total y se localizan en el antro pilórico, ¿no? En el antro pilórico. Aquí podemos ver la constitución interna histológica de las glándulas oxínticas. Mira, encontramos un epitelio en la superficie, el cual es simple cilíndrico no modificado. Presentamos unas células mucosas, llamadas célula mucosa del cuello. Esas son las encargadas de producir moco lubricante, rico en bicarbonato. Presentamos las células oxínticas o parietales, células principales o sea, son células principalmente productoras del ácido clorhídrico y del factor intrínseco de Castle, ¿no? Esas células, recordar que a través de las fases cefálica, fase vagal y la fase intestinal producen ácido clorhídrico para activar al pexinógeno y así se inicie la degradación de las proteínas a través de la pepsina, ¿no? Y el factor intrínseco de Castle será un factor que ioniza, que activa la absorción de la vitamina B12. O sea, básicamente es un cofactor que ayuda a que el epitelio intestinal reconozca la cianocobalamina o vitamina B12 y de esa manera el epitelio o chapa estriada pueda absorber, si no, será eliminado. Y pues no vamos a tener esta vitamina B12 que es muy importante para la producción de células sanguíneas, ¿no? A través del hematopoiesis, generando una anemia, llamada anemia perniciosa, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Sí, doctor. Muy bien. Las células principales, o también llamadas zimógenas, son las encargadas de producir el pexinógeno, ¿no? Que es una enzima inactiva, es una diríamos una proenzima, ¿no? Una enzima inactiva que necesita estar activada para que cumpla el rol de enzima que tiene. En este caso,
el pexinógeno va a ser activado por el ácido clorhídrico, ¿no? Y es aquí como, miren, podemos ver una célula, la célula mucosa del cuello. Esta es una célula oxíntica y mira cómo es su secreción, ¿no? Pero miren cómo ocurre, ¿no? Pues esa es la luz intersticial. O sea, acá hay otra célula. Acá está la membrana basal, incluso puede haber un vaso sanguíneo por aquí. Este es el interior de la célula, esta es su membrana celular y acá está la luz, ¿no? La luz del canalículo. Miren la cantidad, cuando a nosotros nos dicen, ¿no? Que las células parietales son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, nosotros nos imaginamos que esa célula botan ácido, pero no es así, muchachos. La producción del ácido clorhídrico prácticamente, la formación se da en la luz del canalículo, en la luz de la glándula, incluso ya en la luz del estómago. ¿Cómo ocurre eso? Así de sencillo. Presentamos en el intersticio un intercambio de bicarbonato y cloro, ¿no? El bicarbonato sale hacia el intersticio y el cloro ingresa a través de esos canales. ¿Qué ocurre con este cloro? Este cloro va a salir junto con el cloro, no sé si te acuerdas, el cloro que tenía un transporte pasivo, este transporte pasivo del intersticio hacia la célula y de la célula a través de su canal de cloro hacia la luz, eliminándose 173 miliequivalentes por litro. Y afuera, ¿con quién se encuentra? También se encuentra con el hidrógeno. Pero ¿el hidrógeno de dónde viene? El hidrógeno viene de el desdoblamiento del ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿sí? Este ácido carbónico que venía de la formación del bicarbonato, este hidrógeno es el que se pierde. Y este hidrógeno va a ser intercambiado a través de una bomba una bomba de potasio hidrógeno ATPasa, en donde el potasio va a aprovechar para ingresar, el hidrógeno sale, pero a través de la regulación del citoplasma también ese potasio puede salir. Por eso que vamos a encontrar 15 miliequivalentes de potasio. Solamente un 3 miliequivalentes de sodio, es una mínima cantidad, debido a que todo prácticamente se intercambia e ingresa de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Pero miren la concentración de hidrógeno, 155, y de cloro, 173. Por eso que cuando ya salen estas dos sustancias, se forma el compuesto llamado ácido clorhídrico, ¿no? Que es la forma como es la producción a través de las células parietales, ¿no? Aquí podemos ver también las mismas referencias. Miren, el CO2 ingresa a la célula, el CO2 se une con el agua, forma el ácido carbónico, pierde un hidrógeno y este bicarbonato ingresa para que ese hidrógeno salga en 155 miliequivalentes. Lo mismo ocurre con el cloro. Este cloro, que era un cloro que va a estar ingresando de forma pasiva, no gasta energía, se va a unir juntamente con el cloro que se intercambia aquí y todo sale a través de 173 mil equivalentes por litro dentro del jugo gástrico, ¿no? Ahora, todos nos preguntamos si la secreción gástrica presenta ácido clorhídrico, las mismas células y la misma secreción gástrica podría digerir las células del estómago, generando perforaciones y quizá ya no hubiésemos extinguido. Pero esta secreción gástrica presenta un mecanismo protector que es a través del bicarbonato. El bicarbonato cumple un rol muy importante básicamente para la estimulación de las células mucosas y de esta manera se crea una capa protectora en el estómago. Esta capa protectora va a coger cloro, ¿sí? Lo intercambia con el bicarbonato
y este bicarbonato va a permitir que se forme el ácido carbónico. Este ácido carbónico se vuelve a sus componentes de CO2 y agua, y es esta forma de neutralizar la cantidad de hidrógenos y la cantidad de cloruro. Por eso que el moco que está cerca de este epitelio va disminuyendo la concentración de hidrógeno en esta región, por lo cual también disminuye la acidez del estómago, ¿sí? Es un gel muy importante, rico en bicarbonato. Cada que el bicarbonato toma un hidrógeno, se transforma en ácido carbónico. Ustedes deben de recordar por su química, el ácido carbónico es muy inestable y tóxico para nuestro cuerpo, por eso que se desdobla a través de una anhidrasa y vuelve a sus componentes de CO2 y agua, ¿no? El CO2 va a ser intercambiado, va a ser llevado hacia la sangre, mientras que el agua formará parte del agua metabólica que también conocemos, ¿no? Entonces, es así. Ahora, si nosotros tenemos un gel mucoso protector rico en bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿por qué existen personas con gastritis? ¿Por qué existen personas con un problema en la mucosa gástrica? ¿Quién me quiere decir eso? A ver, necesito la participación de alguien. Porque estamos hablando que el estómago tiene su mecanismo protector. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el bicarbonato que produce una persona no es capaz de proteger del ácido y genera justamente la producción de gastritis? ¿Quién me ayuda? Doctor, ¿puede ser el consumo excesivo de AINES? Ya, sí, ese es un factor que genera la presencia de gastritis. Pero, ¿por qué? Doctor, disculpe, o sea, a gran escala, hasta donde yo entiendo, todo esto se mantiene en base a un equilibrio, o sea, la producción de bicarbonato con la producción de ácido clorhídrico. Ya, Si por A o B se llega a incrementar la producción de ácido clorhídrico, va a ser de que, o sea, lo que se produzca de bicarbonato es insuficiente, por tanto la protección se va a ver incompleta. claro. O sea, los factores de riesgos o los factores que generan gastritis, su principal mecanismo de patogenicidad es la disminución del bicarbonato, ¿sí? Por ejemplo, la Helicobacter pylori. ¿Se han escuchado, verdad, esa bacteria? La Helicobacter pylori, que a través de su bacilo, porque recuerden que es un bacilo gran negativo, lo que produce es una ureasa, y la ureasa normalmente neutraliza el ácido gástrico. Ahora tú dirás, profesor, pero si neutraliza el ácido gástrico, pues disminuye la acidez. Sí, sí y no. ¿Por qué sí? Porque definitivamente al neutralizar al ácido clorhídrico, disminuye la acidez, pero en la zona donde está el Helicobacter pylori. ¿Y por qué no? Porque eso le permite que la bacteria, al tener un ambiente ya no tan ácido, sino un ambiente más saludable para ellos, permite la colonización y generando un entorno inflamatorio. Y es allí donde vive el Helicobacter pylori, donde se produce la disminución de la mucosa y genera el daño dentro del epitelio gástrico, generando gastritis. Respecto a los AINES también alteran la formación del ácido carbónico para la producción de bicarbonato. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la nicotina, muchachos. La nicotina se tira el bicarbonato de la mucosa gástrica. Por eso que estos factores que estoy mencionando tienden a disminuir el bicarbonato y por ende disminuye el mecanismo protector de la mucosa gástrica. Es más o menos comparado como la capa de ozono. La capa de ozono, si es verdad que cubre toda la superficie terrestre, hay zonas en el planeta que está más debilitada, ¿cierto? Sí se entiende, ¿verdad? Tiene menos grosor, y al tener menos grosor, ¿qué sucede?
menos protección de los rayos UV, más presencia de radiación hacia nuestra piel, por ende, las zonas del planeta que tienen menor grosor de capa de ozono, estamos más expuestos o están más expuestos a una radiación ionizante que generaría unas lesiones del tipo benignas o malignas, dependiendo de la radiación, en la piel u otros órganos, ¿no? Entonces, por eso es importante esto del mecanismo protector de la mucosa gástrica. Ahora, ¿cuáles son los factores básicos que estimulan la secreción gástrica? Y ahí tenemos tres, ¿no? La acetilcolina, la gastrina y la histamina. Ojo, es una pregunta clásica de examen, ¿no? Es una pregunta que hace hasta en la clase del doctor Díaz o el doctor Saavedra viene, ¿no? Acetilcolina, gástrica, histamina. ¿Qué hace la acetilcolina? Recuerda que la acetilcolina forma parte de los estímulos parasimpáticos. ¿Qué hacen ellos? Ellos excitan la secreción de pexinógeno por las células pépticas. Obviamente, al haber pexinógeno, va a haber mayor producción de ácido clorhídrico y esto genera mayor presencia de ácido en el estómago, generando un aumento de la producción gástrica, ¿no? Pero también hay un aumento del moco por las células mucosas. Es decir, no solamente produce al pexinógeno ni al ácido clorhídrico, sino también la producción de moco, ¿no? La gastrina y la histamina, esas son hormonas del tipo locales, ¿sí se acuerdan? Paracrinas, ¿sí? Porque actúan cerca donde se producen. Ellos van a estimular intensamente la secreción de ácido a través de las células parietales. A diferencia de la acetilcolina, que genera producción de moco protector, la gastrina y la histamina solo producen presencia de ácido. Por eso es que los factores inflamatorios, como el alcohol, el tabaco, los AINES, ¿no? O aquellos fármacos gastrolesivos, van a generar mayor acidez, y esta acidez, al haber una poca cantidad de moco que protege al estómago, pues aumenta y genera los síntomas de la gastritis, ¿no? Aquí tenemos cómo es que las células forman un equipo, las células mucosas con las células parietales. Estas células van a estar permitiendo que el pexinógeno se active a través del ácido clorhídrico para transformarse en pexina, ¿no? Y es la pexina la encargada de degradar, de romper las proteínas, los enlaces peptídicos, y de esa manera disminuye la cantidad del volumen, del tamaño de los alimentos hasta volverlos las sustancias más pequeñas, ¿no? Tipo, si es proteínas, aminoácidos, si es carbohidratos, a glúcidos, monosacáridos, etcétera, ¿no? Recuerda que esta pexina va a generar un pH alrededor del 1.8 al 3.5, ¿no? O sea, mira, muy ácido, ¿no? Entonces, recordamos que la acetilcolina se libera a través de la estimulación parasimpática del vago, a través de los plexos entéricos del estómago, ¿no? Aquí teníamos dos plexos. ¿Quién se acuerda de los dos plexos que teníamos en el tubo digestivo? Así es. Meissner y Auerbach, ¿no? Auerbach, ¿qué hacía Auerbach? ¿Se acuerdan? Auerbach hacía, Auerbach hacía motilidad gástrica, motilidad intestinal, o sea, se encuentra en la capa muscular del tubo digestivo, mientras que Meissner se encontraba en la capa submucosa, garantizando la producción o la secreción dentro del tubo digestivo. Espérenme un segundito, por favor.
Ya, muchachos. Entonces, así como les mencionaba, ¿no? Teníamos dos plexos, Meissner y Auerbach. Meissner básicamente se encarga de la producción de secreción a nivel del tubo digestivo, mientras que Auerbach en la capa muscular iba a hacer la contracción de las capas tanto circular interna, longitudinal externa, y si estaba en el estómago era Leitmotiv, ¿no? Longitudinal externa, circular media y oblicuo interna. Pero en el estómago también se genera un ácido, ¿no? Esto, por lo general, no estimula directamente a las células peptídicas. Entonces, ¿cómo es que esto desencadena todos los movimientos gastrointestinales? Pues es por la velocidad de secreción del pexinógeno. Dependiendo de la velocidad de la secreción del pexinógeno, es que se produce el ácido en el estómago. Por eso que prácticamente el factor desencadenante de la producción ácida de los jugos gástricos es el pexinógeno. A mayor producción de pexinógeno, mayor producción de ácido clorhídrico. Es así la relación que tiene. La secreción de pexinógeno en las personas sin capacidad de secretar cantidades normales de ácido es muy escasa, incluso aunque las células peptídicas parezcan normales, ¿no? Es esto. Siempre el pexinógeno es el que dirige la cantidad de ácido clorhídrico que se produce. Les había mencionado sobre el factor intrínseco también. Permite la absorción de la vitamina B2 en el ilio y está secretada por las células parietales, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. Cuando se destruyen las células parietales productoras de estómago en la gastritis, va a generar dos cosas. Uno, que no va a haber producción de ácido clorhídrico, ¿no? Se presenta la famosa acloridria. La acloridria es la falta de secreción gástrica del estómago. Pero también, al no producirse el factor intrínseco de Castre, como les había mencionado, no va a haber una maduración correcta de los eritrocitos por falta de la vitamina B12, a lo cual esas células van a ser unas células con poca cantidad de tiempo de vida, menor a los 120 días que tenía. Se va a generar una hemólisis prematura del glóbulo rojo, y al disminuir la cantidad de glóbulos rojos, por ende disminuye la cantidad de hemoglobina, y eso se le va a conocer como la anemia perniciosa, que ya les había comentado algo. El moco protector importante, ¿sí? Recuerden, es importante en cuanto a las glándulas pilóricas. La hormona gastrina también, recordar, es la célula G, aquí están. Esas células, la célula G, son las encargadas de producir esa gastrina, la cual se produce en el intersticio y va a generar una acción paracrina para la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Aquí está un poquito más de cómo funciona la gastrina. La gastrina, elaborada por las células G, estas van a activar, dependiendo del tipo de secreción que tiene. Existe un tipo célula G34 y G17, que son las más abundantes. Estas provocan la liberación directa de histamina hacia las glándulas opsínticas. Les había mencionado sobre la histamina, ¿no? La histamina, igual que la gastrina, aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Por eso, que cuando las células oxínticas identifican mayor cantidad de histamina, van a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Es así como ocurre la activación de estas células. Por eso es que en algunos casos se utilizaba antihistamínicos, como la ranitidina, ¿sí? La ranitidina, un fármaco que se usa para la disminución de la acidez, ¿sí? Básicamente lo usamos en úlcera gástrica, úlcera duodenal, ¿sí? También en esofagitis. Y
Profesor, ¿cuánto tiempo o cómo se usaba? Pues por lo general dábamos o damos de 150 a 300 miligramos cuando el dolor es muy agudo, chicos. Cuando el dolor es muy, muy agudo, es un paciente que siente mucha acidez y hay un dolor en la boca del estómago, le damos 300 miligramos de ranitidina cada 8 horas, por lo general. Puede ser en comprimido, en jarabe. Mejor, en mi experiencia con ranitidina, mejor va en jarabe, aunque también en pastillas también iría bien, pero eh, por el efecto rápido, incluso hasta 2 pastillitas se les da para que disminuye la acidez. Por ejemplo, yo le doy la ranitidina y al disminuir, ¿cierto? Al disminuir la histamina, disminuye la acidez. Profesor, pero también, ¿por qué luego le dan omeprazol, pantoprazol, esomeprazol? Ah, pues esos son nuevos fármacos. Fármacos que tienen otro mecanismo de acción. No solamente actúan sobre la histamina, también actúan sobre la bomba de hidrógeno, ¿se acuerdan? La hidrógeno para em, la producción del ácido clorhídrico. Hay bloqueadores de hidrógeno, por eso le llaman inhibidores de la bomba de protones, y de esta manera también baja la acidez. Incluso hay unos que aumentan la producción de bicarbonato. Y recordarán que si aumenta la producción de bicarbonato, con esto estamos asegurando que la capa protectora mejore y así evitar la progresión de los síntomas o de la lesión del epitelio del tubo digestivo, ¿sí? Aquí tenemos los datos de la gastrina, como les había mencionado. Al producirse la gastrina, activa su mecanismo de paracrino y se produce el ácido clorhídrico, ¿no? Ya les había mencionado esto. Aquí podemos ver, miren, la gastrina activa a la célula parietal, también la histamina, la acetilcolina, mira, son los encargados. ¿Y qué hacen estas células? Estas células van a hacer el intercambio, ¿no? De hidrógeno y potasio, ¿no? Cloro también, y al haber hidrógeno y cloro, pues se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Más o menos así es la idea. Entonces, miren, esta es una célula. Miren la célula, chicos. Miren, esta célula parietal, aquí lo van a entender un poquito mejor. Decimos, ¿no? La gastrina va a estimular a la célula parietal a la producción de hidrógeno, ¿no? Estos hidrógenos se juntan con el cloro que se produce y se forma la acidez. ¿A través de quién? A través de la acetilcolina, los receptores M3, a través de la misma gastrina, los receptores de la CCKB, los receptores para la histamina, los H2, y otras hormonas que también regulan, como la somatostatina o las prostaglandinas, ¿no? Que también son proinflamatorias. Entonces, todas ellas, a través de sus diferentes mecanismos de acción, todas van a llegar a la producción y secreción de hidrógeno. Entonces, si yo quiero mejorar la acidez, es decir, disminuir la sintomatología gástrica, puedo utilizar hasta 3 tipos de medicamentos. La primera, bloqueamos a la acetilcolina. Profesor, ¿qué es la atropina? La atropina es un fármaco antagonista muscarínico. ¿Qué significa eso? Al ser antagonista, es un muscarínico, es un anticolinérgico. Recuerden que existían receptores para la acetilcolina, ¿no? Nicotínicos y muscarínicos. Aquí, como estamos hablando de una célula dentro de un músculo liso, vamos a hablar de las células de receptores muscarínicos. La atropina, ¿qué hace? Bloquea el receptor para la acetilcolina y al bloquear a este receptor, mira lo que todo se va a cortar. Se corta
la producción del indol trifosfato o de la liberación de calcio para la producción de hidrógeno. Entonces, de esa manera, corto los hidrógenos y ya no hay producción de ácido clorhídrico. Eso hace la atropina. Doctor, ¿algo similar hace la ranitidina? Sí. Profesor, ¿y qué es la cimetidina? La cimetidina también es un fármaco antihistamínico. ¿Y qué significa un fármaco antihistamínico? Que bloquea los receptores, ¿sí? H2 principalmente. Porque recuerden que la cimetidina es un bloqueador de los H2, así se le conoce, ya lo van a ver en fármaco ustedes. Por eso es importante que aquí, cuando llevamos fisio, ustedes vayan ya metiéndose con receptores, mirando qué es esto, ¿no? Al ser un fármaco bloqueador de los receptores H2, o sea, de los histamínicos, pues funciona como un buen antiácido. ¿Y por qué es un buen antiácido? Porque disminuye la acidez del estómago al bloquear la producción del AMP cíclico, y esto, ¿qué va a generar? Va a generar una disminución de hidrógeno, y ya sabes, menos hidrógeno, menos formación de ácido clorhídrico, mejora la acidez. Pero también hay receptores para la somatostatina y las prostaglandinas que van a hacer un efecto a través de los inhibidores. O sea, va a inhibir la producción de AMP, y esta inhibición de la AMP genera una liberación de hidrógeno. Por eso que, si se dan cuenta, en vez de estar bloqueando los receptores, diríamos, que desencadenan la producción de hidrógeno, descubrieron que podrían bloquear a la misma bomba de hidrógenos. Y ahí nace el famoso omeprazol. ¿Qué es el omeprazol? El omeprazol es un fármaco denominado inhibidor de la bomba de protones. Lo llaman IBP. Este fármaco inhibidor de la bomba de protones, que incluso también encontramos otros tipos de fármacos como el esomeprazol, el pantoprazol, que es muy bueno, muchachos. Sí, son fármacos muy buenos, sobre todo para los reflujos gastroesofágicos. Ayuda bastante, calma toda la sintomatología, muchachos. Es bien importante que ustedes sepan eso. El omeprazol no hay necesidad de estar tomando atropina, cimetidina, ranitidina, no. Lo que vamos a hacer es quitarle la acidez al estómago durante todo el día. Y al disminuirle la acidez, pues nosotros estamos mejorando la sintomatología de la gastritis, ¿no? No solamente la gastritis, también de la úlcera péptida, la esofagitis por reflujo. También, no sé si han escuchado un síndrome de Solier-Ellison, ¿cierto? El reflujo gastroesofágico, ERGO le llaman, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Incluso también puede ayudar, o es parte del tratamiento de gastritis por Helicobacter pylori, ¿sí? Recordar eso, ¿ya? Muy bien, entonces este cuadrito, importante para entender la fisiopatología de la gastritis. ¿Cómo son las fases de la producción gástrica? Pues lo habíamos mencionado, ¿no? La fase cefálica, que representa el 20% a través del nervio vago, ¿sí? Es un reflejo parasimpático, estimula la producción de pexina y ácido clorhídrico. ¿Cómo funciona la fase cefálica? Le llaman fase vagal también, o simplemente fase, le llaman también fase, em, em, ¿cómo les explico? Fase, no lo voy a poner sensitiva, pero sí sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque a través de los órganos de los sentidos, ya sea la visión, el olor, el gusto, incluso la memoria, ¿no? Por ejemplo, te dicen a ti, ¿te gustaría comer? Imagínense, ahorita son las 11, ¿te gustaría comer un combinado de chancho con pollo, con tu Inca Colita, tu ajicito? Tú no estás mirando el alimento, tú no estás oliendo el alimento, salvo que vivas al otro lado de un lugar que venden chaufa, ¿no? De un chifa.
Tú estás recordando cómo es este plato, estás recordando el sabor y tu vago ya empezó la producción del 20% del ácido clorhídrico en tu estómago. Por eso le llaman también sensorial, ¿sí? Vagal le llaman. Entonces, no solamente a través de la visión, del olor, del sabor, del apetito, sino también de la memoria sensorial. El hipotálamo desencadena estímulos a través del vago. El vago llega a las células parietales y empieza a producirse el ácido clorhídrico. Pero ya una vez que el alimento está en el estómago, la distensión de la mucosa y del músculo liso genera activación de la fase gástrica. Por eso que la fase gástrica se activa cuando el alimento está dentro de la cavidad gástrica. Se produce un 70% de la producción del ácido clorhídrico. Puede ser a través de los reflejos entéricos locales, vasovagales o estimulación gástrica histamina, ¿no? Es decir, hay alimentos, por ejemplo, la cafeína, ¿no? El alcohol, la misma nicotina generan estimulación del ácido clorhídrico a través de la fase gástrica, ¿no? Y por último, ya cuando se está vaciando el estómago, porque la fase de vaciamiento se da dependiendo de los alimentos que ingerimos, si es carbohidratos a los 2-3 horas, si es líquidos, pues a los 15-20 minutos ya se da el vaciamiento. Las proteínas demoran hasta 6 horas su digestión, ¿sí? Entonces, cuando ya el alimento, el quimo, empieza a llegar al duodeno, este duodeno informa que se tiene que generar un 10% más de ácido clorhídrico para, de una forma, limpiar las paredes gástricas y que ningún alimento se quede dentro del estómago, sino que se vacíe totalmente el estómago. O sea, asegura el vaciamiento total del estómago. Porque entenderás que algún alimento se puede quedar pegado en la mucosa. Al producir este ácido clorhídrico, un 10%, ya se libera los alimentos de las paredes gástricas, ¿no? Y así aseguramos esto. Aquí tenemos cómo se va perdiendo el agua y electrolitos a través del tracto digestivo. Recuerden que nosotros producimos de litro a litro y medio de saliva. El jugo gástrico también, 1,5 litros, 2 litros a veces. En algunos libros menciona eso. Duodeno, la producción del jugo intestinal, 2,000. Bilis de 500 a 700, igual que el pancreático hasta 800. El yeyuno también produce 2,000 mililitros, igual que el ilion, que 600 mililitros. Y el colon produce un 100 mililitros aproximadamente, ¿no? Finalmente se eliminan 200 mililitros de agua en las heces, ¿no? Entenderán que cuanto más tiempo pasan las heces en el tubo digestivo, menos porcentaje de agua presentan, ¿no? Llegando hasta un 50%. Pero así también como tenemos esto, hay la producción de sodio, cloro, bicarbonato y potasio, ¿no? Y ya habíamos hablado que más porcentaje de potasio tiene la saliva que hasta en el mismo plasma, ¿no? Ahora, no sé si hasta ahí me dejé entender. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. No se olviden de esta secreción gástrica, ¿no? Ahí hemos hablado una parte de la fisiopatología de gastritis, los diferentes tipos de factores que pueden dañar la mucosa gástrica. Y ya para la parte final, ya para ir terminando esta sesión, agradeciendo por su disposición, muchachos, ¿sí? Y esperando el día jueves, creo que tenemos la práctica de de producción gástrica. Nosotros vamos a tener un segundo cerebro. Eso ya se conoce. Antes se conocía el sistema nervioso, se dividía en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso vegetativo. No sé si se acuerdan de eso, esa división básica. El somático tenía el sistema nervioso central, al periférico, mientras que el vegetativo autónomo presentaba al simpático parasimpático, ¿no?
Pero ya hace unos 30, 40 años se descubrió que existe una tercera división del sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, ¿no? Ese sistema nervioso entérico presenta millones de neuronas, incluso se dice que hay más neuronas conectadas al tubo digestivo que neuronas en la misma médula espinal. Por eso le llaman el segundo cerebro, ¿no? El estómago y el tubo digestivo tienen una conexión de neuronas muy importante que puede generar mucha, muchas lesiones en nuestra salud, o también como puede generar bastante salud para nosotros, ¿no? Este sistema nervioso entérico dicen que es una sucursal del sistema nervioso autónomo, ¿no? Ya que controla directamente el tubo digestivo. Presenta más neuronas que la misma médula espinal, es autónomo, independiente del sistema nervioso central, se comunica con el sistema nervioso central a través de simpático y parasimpático, que son diríamos, sus eferentes, y el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino, ¿no? A través de las placas de Peyer, de Paneth, etcétera, ¿no? También recordar que el 50% de las heces son producto de la descomposición y de las mismas bacterias que tiene nuestra flora intestinal. Va a generarse una comunidad probiótica muy importante, por eso que es importante la regeneración de esa microbiota intestinal, algo que para niños menores de 5 años es muy importante. Doctor, mi hijito tuvo hace una semana deposiciones líquidas, ya lo controlamos con el medicamento que usted nos ha dado, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora reponer esa microbiota. Y muchas veces utilizamos probióticos como la enterogermina, no sé si han escuchado, ¿sí? Le da su ampollita, es una ampolla bebible, una cada 8 horas, o si es adulto, 2 cada 8 horas por 5 días. Y con eso ya debe estar reponiendo eso, ¿no? Para mejorar sobre todo las deposiciones que no sean tan líquidas, sino pastosas, ¿no? Porque entenderán que esta flora intestinal es importante para nuestra inmunidad. Se viene investigando que se podría usar al tracto gastrointestinal para tratar enfermedades mentales o sistema inmunológico. De hecho, teorías sobre el autismo, teorías sobre algunas enfermedades metabólicas, incluso depresión, falta de concentración o la hiperactividad, es producto de un mal funcionamiento del tubo digestivo. Por eso que en estas enfermedades autoinmunes o enfermedades que tienen condiciones a las personas, diferentes habilidades o habilidades múltiples, como le llaman, o habilidades diferentes, tienen su origen en el tubo gastrointestinal. Mira, y hay bastantes estudios sobre eso, muchachos. Entonces, miren la importancia de recordar la estructura y función del tracto gastrointestinal. Entonces vamos a ver, ¿no? Este tubo mide de 7 a 9 metros, inicia en la boca, termina en el ano, se distribuye según lo que conocemos desde el colegio: boca, esófago, bueno, pasando por faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno ilio y el intestino en sus 6 partes, ¿no? Pero lo que nos interesa como parte de la fisiología es entender las capas que tiene este tubo digestivo, ¿no? Recordar que presenta 4 capas, de afuera hacia adentro. Son la capa mucosa, que es esta de aquí, la capa muscular, la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿no? Que son las 4 capas en ese orden. Recordar que en la capa submucosa encontramos al plexo de Meissner, mientras que en la capa muscular vamos a encontrar al plexo de Auerbach, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este tubo gastrointestinal? Pues las principales son la digestión y la secreción, ¿verdad? Pero también tiene la motilidad, lo que genera que el alimento
esté en contacto directo con la mucosa del tubo digestivo. ¿Esto qué genera? Mayor superficie, no solamente para la digestión, sino también mayor superficie para la absorción. Cuanto más tiempo está el alimento en contacto con la chapa estriada de nuestro intestino delgado, pues mayor absorción va a haber y mejorará la nutrición del paciente, ¿no? También defensa a través de las famosas GALT, ¿no? Que es tejido mucoso o tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. En este caso, la traducción exacta sería tejido linfoide asociado al intestino, ¿no? Placas de Peyer, ¿no? O vamos a tener una defensa innata a través de la secreción de fluido, electrolitos, moco y las uniones estrechas que hay entre su epitelio, ¿no? También regula el balance de líquidos y electrolitos, ¿no? Lo hemos visto a través de la producción de hidrógeno, de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y finalmente la excreción, que sería la eliminación de las sustancias de desecho que no fueron ni digeridas ni absorbidas, ¿no? Que más o menos sería lo que hasta ahora podemos ir conversando. ¿Qué más? Aquí tenemos cómo es la producción de secreción, ¿sí? Por litro o día. Recordar que se producen 9 litros y se va a ir distribuyendo en 2.000, 3.000, 1.000 litros, 1.000 mililitros, perdón, de secreción. No te olvides que el colon se encarga de producir 100 mililitros de agua, pero absorbe de 3 a 4 litros. Y cuanto más tiempo está en el tubo digestivo las heces, menor concentración de agua, ¿no? Se dice que hasta 200 mililitros puede tener unas heces de consistencia normal, ¿no? Ahí lo tenemos. A ver, acá. Muy bien. Más. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa frente al ácido? Pues nosotros habíamos mencionado la producción de bicarbonato, la de prostaglandinas también, ¿verdad? El mismo páncreas también produce bicarbonato, lo que ayuda a neutralizar la acidez. Las mismas células, ¿te acuerdas la célula de Brunner o la glándula de Brunner? Que son las encargadas de producir moco a nivel del duodeno, ¿no? Pero también ellas se encargan de disminuir la acidez del quimo cuando se transforma en quilo. Ahora, profesor, ¿y eso cuánto tiempo dura? Pues el promedio de producción o de defensa que tiene son más o menos de 6 a 8 horas. También tenemos las zonas ocludens o uniones estrechas entre los epitelios, ¿no? Eso genera justamente una barrera para evitar o el ingreso de sustancias nocivas o la salida de agua o algún mineral del tubo digestivo, ¿no? Eso también ayuda justamente para la acidez. Pero ahora también encontramos ciertos mecanismos que ayudan a la defensa frente a infecciones. Y ahí tenemos la secreción, pues, de nuestro sistema inmune, ¿no? También el epitelio, los movimientos del epitelio de la chapa estriada genera un mecanismo de defensa. También la microbiota que tiene nuestro tubo digestivo también genera la producción de sustancias para evitar la proliferación bacteriana dañina. El ácido del estómago también genera prácticamente un mecanismo donde evita la proliferación bacteriana, salvo pues la presencia del H. pylori, que les había comentado
minutos antes, en donde justamente el mecanismo para la producción o la colonización de esta bacteria era la producción de la ureasa, y esa es la ureasa la que nosotros, por lo general, la medimos de forma indirecta. Y al medirla de forma indirecta decimos que como tiene ureasa, pues hay mayor proliferación de esta bacteria, ¿no? Lo que está generando justamente la gastritis, ¿no? Entonces, es así como nosotros de forma indirecta podemos ir mirando y viendo la producción de esta bacteria. Aquí tenemos las características del tubo digestivo, ya lo habíamos visto, ¿no? Mira, aquí están las placas de Peyer, ¿no? Que presenta gran cantidad de linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, células madres, eosinófilos también vamos a encontrar. Esas placas de Peyer asociadas a las mucosas se encargan de producir linfocitos, y estos linfocitos pues justamente van a empezar a circular por la sangre para protegernos, ¿no? Protegernos, una forma de defensa inmunitaria del intestino, ¿sí? Ahora, también recordar que existe los diferentes controles endocrinos y paracrinos del tubo digestivo, ¿no? Los paracrinos, ya sabes, ¿no? Son efectos a través de eh, células vecinas a la célula productora. Por ejemplo, esta es una célula productora, ¿sí? Esta es la célula blanco, diana, target, también le llaman así. Es la célula donde va a actuar la hormona, ¿no? En algunos casos la célula está lejos, por eso le llaman endocrino, y en los casos donde está cerca o paralelos o vecinas se le llaman paracrino justamente, ¿no? El mecanismo de a través de los plexos. Recordar que los nervios que forman ese sistema entérico son dos: el plexo submucoso de Meissner y el plexo mioentérico de Auerbach, ¿no? Estos dos sistemas generan justamente la conexión neuronal del tubo digestivo, una aumentando la secreción de las glándulas del tubo digestivo y otra moviendo al tubo digestivo, generando los famosos movimientos en masa, movimientos de segmentación, incluso los movimientos peristálticos, ¿no? Además de los movimientos antiperistálticos, no sé si se acuerdan de los vómitos, ¿no? Cuando hay vómito, pues se va a generar justamente los movimientos antiperistálticos, que representa la expulsión del alimento por la boca, ¿no? Un alimento semidigerido o ya no digerido, ¿no? Ya, no olvidarse de ese dato. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La inervación parasimpática a través del vago, lo habíamos visto, y a través de la columna final del sacro también, sí, pero esto es a través de la cadena simpática. Recuerda que también el sistema nervioso parasimpático presenta una conexión sacra de la médula espinal, ¿sí? A través de los nervios pélvicos, la producción de acetilcolina, ¿no? Recuerden la producción o los receptores que tiene la acetilcolina, receptores nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos para el músculo estriado, eso ya lo recordarán ustedes por Fisio 1, y los muscarínicos incluso ya para el músculo liso, ¿no? Lo vamos a tener allí. La acetilcolina importante para la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Y el simpático, pues, a través de la noradrenalina, ¿no? Recuerden eso, ¿cierto? Entonces viene la activación del simpático a través de la columna toracolumbar, ¿no? Recuerden eso. Sobre todo los ganglios cervicales superiores, ¿no? Lo importante para la producción de prostaglandinas. Recuerda que la parte preganglionar va a liberar acetilcolina en los simpáticos, en cambio la postganglionar se encarga de producir ya la noradrenalina, ¿no? Esos factores que ayudan a la producción del tubo digestivo, teníamos a la gastrina, a la colecistocinina, a la misma secretina, al polipéptido inhibidor gástrico, al GIP, ¿verdad?
¿Y qué hacen esto? Pues la gastrina les había mencionado, ¿no? Se encarga de la producción básicamente de ácido clorhídrico, estimulando las células oxíticas, ¿no? La CCK se va a encargar de la contracción de la vesícula, pero también de la producción del páncreas rico en bicarbonato. Básicamente eso. En cambio, la secretina, además de la producción rica en bicarbonatos, también de ciertas enzimas, ¿no? De las enzimas que va a generar la degradación final de los alimentos, ¿cierto? Y el polipéptido inhibidor gástrico se encarga de inhibir la producción y secreción del ácido gástrico, evitando así justamente el aumento del pH y evitando la lesión de la mucosa, ¿no? Esos son los factores. Hay factores que van a generar otros tipos de polipéptidos, por ejemplo, la motilina, la polipéptida pancreática o simplemente la GLP-1, ¿no? Que es el péptido del glucagón, ¿verdad? También la somatostatina, la prostaglandinas y las histaminas que también van a generar un efecto dentro de este tubo gastrointestinal, que ahí lo tienen. Entenderán que de esta imagen, de esta otra imagen, es una pregunta de examen para que ustedes puedan revisarlo bien. Ya ustedes lo van a tener. Al concluir la clase, que ya estamos en unos minutos de terminar, lo comparto con Miguel. ¿Sí, Miguel? ¿Está por ahí Miguel todavía? Sí está, ¿verdad? Doctor, buenas noches, Sí, sí. murió, Sí. profe. Claro, Miguel, Bueno, cuando termine la clase, por WhatsApp te envío esta información ya en PDF para que lo puedan revisar y puedan estudiarlo para su último examen, ¿ya? Porque tanto el doctor Saavedra como mi persona somos los encargados de hacer las preguntas, ¿no? Si vienen 20 preguntas, 10 hago yo, 10 hace él. Si vienen 40, entenderás que 20 son mías, 20 son de él, ¿ok? Y de lo que estamos hablando acá. listo, doctor. Eh, Recordar la motilidad del tubo digestivo es a través de sus capas. Cile, algo muy conocido por ustedes, circular interna, longitudinal externa. La mayoría es de músculo liso, ¿no? A excepción de ciertas partes, por ejemplo, la faringe y la parte superior del esófago, ¿verdad? Que va a presentar todavía un músculo esquelético. Claro, un esquelético que prácticamente es involuntario en el tercio inferior, pero la parte superior todavía es voluntario. Y el esfínter anal externo, ¿no? Que básicamente es un músculo estriado, pero que sí tenemos control por el interno no tenemos control, ¿no? Es un músculo liso, básicamente, ¿no? Las uniones estrechas también forman parte de la musculatura. Las células intersticiales de Cajal, que tienen diferentes frecuencias de ondas. Algunas van a 10, otras a 15, 20, hasta 30, según la frecuencia que llega desde el cerebro para que el intestino se movilice, ¿no? Son esas cositas que ya uno va a ir recordando, ¿no? Va avanzando en esto. ¿Qué más? Acá está justamente, miren, aquí tenemos las células, ¿sí? Este es el músculo liso, ¿verdad? Aquí están las neuronas que van haciendo conexión con la musculatura lisa, cosa que cuando llega el estímulo todo se contrae como un sinsitio, por eso le llaman el sinsitio, el famoso sinsitio, ¿no? Estas son las células de Cajal, por ejemplo, ¿no? Son las células intersticiales de Cajal que se conectan a generar todo un enmarañado, ¿no? Como dice el libro, ¿no? Un enmarañado de, de conexiones neuronales y de esta manera se asegura que todo el músculo liso se contraiga cuando mandan la señal. A eso se llama un sinsitio. Y aquí están las diferentes longitudes de onda según la estimulación. Mira, podemos observar que en la parte cuanto más superior, sí, cuanto más superior, la frecuencia es mucho más rápida que cuando es más inferior, ¿no? ¿Y por qué necesitamos tener más movimiento en la parte superior?
porque justamente es donde se encuentra el esfínter esofágico superior, que es totalmente voluntario, es el que nos permite deglutir, tiene que ser fuerte su contracción, para que luego ya en la parte final, sobre todo en el esfínter esofágico inferior, pueda hacer esto más débil, pero por la presión y por la gravedad el alimento cae hacia el estómago, ¿no? Esos son los movimientos peristálticos clásicos, muchachos, ¿sí? Movimientos peristálticos. ¿Y eso quién lo permite? Las células intersticiales de Cajal, ¿ya? Aquí también tenemos diferentes secreciones, por ejemplo, en el cardias hay moco, ¿no? En el fondo, no solamente moco, sino también ácido clorhídrico, pexinógeno, según las células y las glándulas que hemos visto. Y ya en la parte del antro pilórico vamos a encontrar básicamente moco, ¿no? La gran producción de moco que genera una protección frente al ácido clorhídrico, ¿no? Aquí también están las células que habíamos hablado, células como las células cárdicas, fúngicas, pilóricas y las diferentes células que tienen, ¿no? Recordar las células del cuello y las células mucosas producen moco, las células parietales, ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle. Y las células simógenas, también llamadas principales, son las encargadas de producir el pexinógeno, ¿no? Y ahí vamos a tener eso. Aquí hay una acidez del estómago. ¿Sí se acuerdan de Iván Pavlov, no? De Iván Pavlov y el condicionamiento clásico, ¿no? Él hacía ver al animalito, le daba su alimento, él comía, y conforme iba comiendo, sonaba una campana. De esta manera, cada que el animalito ingería su alimento, primero lo miraba, comía, escuchaba la campana, luego ya no miraba el alimento, tampoco estaba comiendo, pero cuando empezaban a sonar la campana, él ya empezaba a salivar, ¿no? Claro que esa experiencia, de lo que yo he leído y de las fotos que hay, pues habla no va a hablar de un maltrato animal, porque ustedes han visto que en laboratorio nosotros utilizamos a los animalitos con rigor científico, pero muy, 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 muy fuerte las imágenes que muchas veces muestran sobre el condicionamiento clásico, ¿no? En donde se le hace perforaciones, como ustedes ven, en la boca para la producción salival. Se le hacía perforaciones, obviamente, a nivel de, del estómago para verificar, ¿verdad? Para verificar que la producción gástrica se esté dando, y etcétera, ¿no? Nosotros no haríamos esta experiencia en un humano, ¿verdad? Pero esto comprueba las 3 fases de la secreción gástrica, como les había mencionado, el imaginarte el alimento. Por ejemplo, ahorita creo que la mayoría que ya hemos cenado no tendríamos problemas, ¿no? Pero imaginémonos una clase al mediodía, ¿no? Donde todos tomaron un desayuno 8 de la mañana, siendo 12 o 1 de la tarde, empecemos a mostrar imágenes de los platos más favoritos de cada uno de ustedes, estaríamos presentando la pulsión gástrica, y que va a ser parte de la experiencia. Se le va a pedir que uno de ustedes no ingiera alimento desde el día anterior, o sea, en la noche sea su último alimento, ¿sí? No les voy a decir que coman copioso, porque si no, pues probablemente puedan tener indigestión, quizás en la noche no van a poder dormir. Lo que sí, coman como suelen comer en la noche, hasta las 8 o 9 de la noche ya deberían de no ingerir más alimento. Una vez que ya amaneció, solamente lavarse los dientes. Por ahí, como yo les dije a mi grupo, por ahí lo que sí podría hacer, estar tomando pues un 5 o 10 mililitros de agua, pero no permanentemente, sino como para refrescar los labios, la garganta, ¿verdad? Y a las 2 o 3 de la tarde vamos a experimentar, vamos a sacar todo el ácido clorhídrico y la saliva que se ha producido y que tiene el estómago, y luego de esto vamos a empezar a estimular, ¿no? La persona con los ojos cerrados va a empezar a oler
incluso tocar ciertos alimentos sin llevárselo a la boca, ¿sí? Eso sí, ojo con los ojos cerrados. Por eso que les pido a todos los grupos, y por ahí Miguel, apóyame por favor, traten de llevar alimentos con bastante olor. Por ejemplo, podría ser un cuarto de pollo a la brasa o broster, que son el olor del pollo frito o el de a la brasa, es muy fuerte, igual que de las papas fritas. No llevar ensalada de frutas, pues no, porque no tiene un olor, diríamos, muy específico, ¿no? O muy escandaloso. Podría llevar hasta fresa, quizás, ¿no? La fresa, el chocolate, un chocolate sublime, o si tienen alguna preferencia ya de marca ibérica, ¿no? Ya usted depende de su bolsillo, muchachos también. Pero traten de llevar alimentos que tengan alto contenido de olor, olor fuerte, ¿no? Em, Incluso yo les había mencionado el año pasado, llevaron ajo también, ¿no? Ajo, pero ajo entero, llevas un cuchillo, lo partimos, ¿no? Incluso cebolla, ¿no? Cosa que, pero lleven un cuchillito, tengan cuidado nomás con el cuchillo para que no tengan problemas al ingresar, o lo parten, lo traen en una bolsa bien cerrada, una bolsa hermética, y ya lo abren para que vean ese olor, ¿no? O sea, cosas así. Y vamos a ver cómo es que la producción gástrica a través de la producción cefálica se da. Luego vamos a darle, incluso llevaron pan, tipo queque, llevaron torta tres leches. Claro, una porción, no va a llevar toda una torta, ¿no? Salvo que lo quieran compartir con toda la promoción, pero saben que en el laboratorio no podemos ingerir alimentos, ¿no? Entonces, pero para la experiencia sí, llevar esos alimentos. De esa manera, ya una vez que la persona empieza a consumir alimentos, no vamos a ponerle la sonda de nuevo, ¿no? Ya simplemente bajará la acidez de la persona y acabará el laboratorio, ¿no? Porque la idea es esa, simplemente demostrar la producción cefálica del ácido clorhídrico. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? El día de la práctica. Aquí está la producción que les dije, cefálica del 20 al 30%, gástrica 70%, intestinal del 5 al 10%, ¿no? Mediada, todo, si te das cuenta, mediada por la gastrina, todas las tres, pero las dos primeras por la histamina y la somatostatina, ¿no? Mientras que la última solamente por la gastrina. Ya lo habíamos hablado esto, les había mencionado cómo es que la gastrina, la histamina y la acetilcolina, a través de sus receptores, ayudaban a la producción de hidrógeno. ¿Te acuerdas? La bomba de hidrógeno o bomba de protones se le conoce. Sale el cloro y hace el ácido clorhídrico, ¿no? Acuérdense, ¿quién estaba acá? ¿Quién bloqueaba la bomba de protones? A ver quién estuvo atento. A ver quién estuvo atento. ¿Nadie? El omeprazol, muchachos, ¿sí? ¿Quién bloqueaba la histamina, receptor R2? La cimetidina. Y aquí en acetilcolina, ¿quién era el que bloqueaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí me escuchan? ¿De repente no me están escuchando? A la acetilcolina, ¿quién lo bloqueaba? La atropina, correcto. La atropina bloqueaba a los receptores M3. Muy bien. También habíamos hablado de esto, ¿verdad? Cómo era la estimulación gástrica. Ya son datitos para que ustedes los puedan ir revisando. Y terminamos acá, ¿no? En la anatomía del tubo del intestino delgado, ¿no? Aquí nosotros damos por concluido ya. Espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda respecto a lo que hemos conversado. ¿Quedó todo claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces,
estoy coordinando con Miguel porque la siguiente sesión es sobre páncreas, ¿sí? ¿Verdad? La siguiente es páncreas. Ahí tengo la presentación para conversarla y poder avanzar así hasta las 2 últimas clases que nos tocan. ¿Ya, muchachos? Bueno, les agradezco su tiempo, cerca de 2 horitas que hemos conversado, bacán. Igual, si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, yo estoy a la disposición para que ustedes las hagan y nosotros responderlas de forma correcta, ¿ya? Un abrazo, que tengan muy buena noche, muchachos.